Bienaventurados los que lloran. Pasamos ahora a estudiar la segunda bienaventuranza. Bienaventurados o felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta, al igual que la primera, llama de inmediato la atención y presenta al cristiano como del todo diferente del que no lo es y del que es del mundo. En realidad, el mundo consideraría y considera una afirmación como esta como ridícula en grado sumo. Felices son los que lloran. Si hay una cosa que el mundo trata de evitar, es el dolor. Todo él está organizado basado en la idea de que hay que evitar el dolor. La filosofía del mundo es: olvídense de los problemas, vuélvanles la espalda, hagan lo posible para evitarlos. Las cosas ya son de por sí lo bastante malas para que uno vaya en busca de problemas, dice el mundo. Por lo tanto, traten de ser lo más felices que puedan. La organización de toda la vida, la manía por los placeres y el dinero, la energía y entusiasmo que se gastan en entretener a la gente, todo ello no es más que expresión del objetivo del mundo de huir de la idea del dolor y de este espíritu del dolor. Pero el Evangelio dice: bienaventurados los que lloran. En realidad son los únicos felices. Si examinamos el pasaje paralelo en Lucas 6, veremos que se expresa en una forma más llamativa. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Promete bendición y felicidad a los que lloran. Estas afirmaciones preliminares referentes al cristiano son, pues, de una importancia básica, muy obvia. No cabe duda de que estamos una vez más frente a algo que tiene un significado enteramente espiritual. Nuestro Señor no dijo que los que lloran en un sentido natural son felices, como en el caso de las lágrimas que produce el dolor por la muerte de alguien. No, es un llorar espiritual. Al igual que la pobreza de espíritu no era algo material, económico, sino esencialmente espiritual, también en este caso estamos frente a algo completamente espiritual que no tiene ninguna relación con nuestra vida natural en este mundo. Todas estas bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual y a una actitud espiritual. Se alaba a los que lloran en espíritu. Ellos, dice nuestro Señor, son los felices. Esto, como hemos visto, nunca se encuentra en el mundo. Antes bien está en marcado contraste con lo que se ve en el mundo. Y una vez más, tengo que decir que es algo no tan evidente en la iglesia de hoy como lo fue en otro tiempo y como lo es en el Nuevo Testamento. En un sentido, como dije antes, esta es la principal razón por la que estudiamos el Sermón del Monte. Nos preocupa el estado y la vida de la iglesia en los tiempos actuales. No vacilo en volver a afirmar que el fracaso de la iglesia en influir más en la vida de los hombres de hoy se debe sobre todo a que su propia vida no es como debe de ser. Para mí, nada hay más trágico o miope o falto de visión que el suponer, como muchos hacen, que la iglesia está en orden y que lo único que tienen que hacer o que tiene que hacer es evangelizar al mundo. Los avivamientos demuestran con claridad que lo que no son de la iglesia siempre se sienten atraídos cuando la iglesia misma comienza a actuar de verdad como iglesia cristiana y cuando los cristianos se aproximan a la descripción que las bienaventuranzas ofrecen. Debemos pues comenzar por nosotros mismos y averiguar por qué, por desgracia, esta descripción del cristiano como alguien que llora nos hace sentir que por alguna razón no se ve tanto en la iglesia de hoy como en la de otro tiempo. La explicación es bastante obvia. Es en parte una reacción contra la clase de puritanismo falso. Digo puritanismo falso, no puritanismo. Que seamos francos, abundó tanto a fines del siglo pasado y a comienzos de este. Solía manifestarse como presunta piedad, no era natural.
no nacía de dentro, pero la gente asumía un aspecto piadoso. Casi daba la impresión de que ser religioso equivalía a ser desdichado. Volvía la espalda a muchas cosas que son perfectamente naturales y legítimas. Con ello se daba una impresión muy poco atractiva del cristiano y, según creo, ha dado pie a una reacción violenta contraria. Reacción tan violenta que se ha llegado a otro extremo. Pero también creo que otra explicación se halla en la idea que se ha ido haciendo tan común de que si como cristianos queremos atraer a los que no lo son, debemos tratar voluntariamente de asumir un aspecto jovial y vivo. Muchos pues tratan de manifestar una especie de gozo y felicidad que no nace de adentro, sino que son artificiales. Es probable que esta sea la explicación principal de por qué no se ve en la iglesia de hoy esta característica de dolor. Esta superficialidad, esta facundia o jovialidad resultan casi incomprensibles. Lo que gobierna y dirige toda nuestra apariencia y conducta en este esfuerzo por aparentar ser algo, por ofrecer una cierta imagen, en vez de manifestar una vida que nazca de adentro. A veces pienso, sin embargo, que la explicación definitiva de todo esto es algo todavía más hondo y más grave. No puedo evitar creer que la explicación final del estado de la iglesia de hoy se halla en un sentido defectuoso de pecado y en una doctrina defectuosa del pecado. Junto con esto, desde luego, se halla el no entender la verdadera naturaleza del gozo cristiano. Estamos pues ante una deficiencia doble. No hay convencimiento verdadero y profundo de pecado como lo había en otro tiempo. Y por otra parte, hay una idea superficial del gozo y felicidad que en nada se parece a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Así pues, la doctrina defectuosa de pecado y la idea superficial de gozo juntas producen necesariamente un tipo superficial de persona y una clase muy inadecuada de vida cristiana. Estamos frente a algo sumamente importante, sobre todo en materia de evangelismo. No sorprende que la iglesia fracase en su misión si este concepto de pecado y de gozo es tan defectuoso e inadecuado. Y, por consiguiente, sucede que mucho evangelismo organizado ya a gran escala, ya en tono menor, a pesar de todas las cifras y resultados que se publican, no afecta obviamente la vida de la iglesia en un sentido profundo. En realidad, las estadísticas mismas demuestran el fracaso en este sentido. Por ello es un tema muy básico que vale la pena que consideremos. Por esto, es tan importante que lo enfoquemos desde el punto de vista de este Sermón del Monte, que comienza con negaciones. Tenemos que ser pobres en espíritu antes de que podamos ser llenados con el Espíritu Santo. Lo negativo antes de lo positivo. Y una vez más, estamos frente a otro ejemplo de precisamente lo mismo. El convencimiento debe necesariamente proceder a la conversión. Un sentido verdadero del pecado debe preceder al gozo genuino de una salvación. Ahí tenemos la esencia misma del Evangelio. Tantas personas pasan la vida tratando de encontrar este gozo cristiano. Dicen que lo darían todo por encontrarlo o por ser como alguien que lo posee. Bien, sugiero que en 99 casos de cada 100, esta es la explicación. No han acertado a ver que deben llegar a la convicción de pecado antes de poder experimentar el gozo. No les gusta la doctrina del pecado, sienten profundo desagrado por ella y no quieren que se predique. Quieren el gozo, sin el convencimiento de pecado. Pero esto es imposible. Nunca se puede conseguir. Los que van a convertirse y desean ser verdaderamente felices y bienaventurados son los primeros que lloran. La convicción de pecado es requisito esencial para la verdadera conversión. Es muy importante, pues, que sepamos qué quiere decir nuestro Señor cuando afirma: bienaventurados los que lloran.
Encontraremos la respuesta en la enseñanza del Nuevo Testamento en general con respecto a este tema. Comencemos, por ejemplo, con nuestro Señor mismo. Como cristianos hemos sido hechos, nos dice la Biblia, a imagen y semejanza del Señor mismo. El cristiano es alguien que es como el Señor Jesucristo. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el modelo de cómo ustedes y yo debemos ser. Muy bien, miremoslo. ¿Qué descubriremos? Una cosa que observamos es que no se menciona en ninguna parte que riera. Se nos dice que se airó, que sufrió hambre y sed, pero no hay mención ninguna de que riera. Sé que un argumento de esta clase llamado ex silentio puede ser peligroso, pero no podemos dejar de prestar atención a este hecho. Recordamos la profecía de Isaías en la que sería varón de dolores, experimentado en quebranto, y que le iba a quedar el rostro tan desfigurado que nadie lo desearía. Esta es la profecía referente a él. Y al leer estos relatos de los evangelios respecto a él, vemos que la profecía se cumplió a la letra. En Juan 8:57 hay una indicación de que nuestro Señor parecía más viejo de lo que era. Recuerdan que habían dicho: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Los oyentes lo miraron y le dijeron: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Se lo dijeron a alguien que apenas tenía 30 años. Y estoy de acuerdo con los intérpretes que dicen, basados en este pasaje, que nuestro Señor parecía mucho mayor de lo que era. Nada se dice pues de risas en su vida, pero sí se nos dice que lloró en el sepulcro de Lázaro. Y no porque su amigo había muerto, porque había ido precisamente a resucitarlo. Sabía que Lázaro iba a volver a la vida en unos momentos. No, es algo muy diferente, algo que vamos a considerar juntos. Se nos dice también que lloró sobre Jerusalén al contemplar la ciudad poco antes de morir. Este es el cuadro que se descubre cuando se contempla a nuestro Señor en los evangelios, y debemos ser como Él. Comparemos esto no solo con el mundo, sino también con esa presunta viveza y jovialidad que tantos cristianos parecen creer que es el retrato adecuado del cristiano. Creo que verán de inmediato el contraste sorprendente y chocante. No hay nada de esto en nuestro Señor. Veamos también la enseñanza del apóstol Pablo como aparece, por ejemplo, en Romanos 7. Hemos de ser como este apóstol y como los otros apóstoles y santos de todos los siglos, si hemos de ser verdaderamente cristianos. Recordemos que el cristiano es un hombre que sabe qué exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto nos dice algo de qué significa llorar. He ahí un hombre que se sentía tan abrumado de dolor que prorrumpe en esta exclamación. Todos los cristianos han de ser así. El cristiano conoce esta experiencia de sentirse completamente sin remedio. Y dice acerca de sí mismo como Pablo: en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Conoce la experiencia de poder decir: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está plenamente consciente de este conflicto entre la ley de la mente y la ley de los miembros, y todo este luchar y procurar. Pero oigamos otra vez a Pablo en Romanos 8. Hay quienes opinan que lo que se describe en Romanos 7 no fue sino una fase de la vida de Pablo y que salió de ella, pasó la página y pasó al capítulo 8 de Romanos, donde ya no supo qué era llorar. Pero en el versículo 23 de ese capítulo se lee lo siguiente: no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O también lo que dice en 2 Corintios 5, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia,
Se describe a sí mismo como deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Dice todo esto en una forma todavía más explícita en las cartas pastorales, donde escribe a Timoteo y a Tito cómo deben enseñar a los demás. Dice que el anciano ha de ser sobrio, prudente, decoroso. De hecho, incluso los jóvenes han de ser prudentes. Nada se dice de aquella jovialidad y viveza. Incluso los jóvenes cristianos no deberían aparentar tal gozo maravilloso, de modo que siempre luzcan en el rostro una sonrisa radiante que demuestre al mundo los felices que son. He escogido esos pasajes al azar. Los podría complementar con citas de otros escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué significa todo esto? Me parece que la mejor manera de expresarlo es así. Llorar es algo que sigue por necesidad de ser pobre en espíritu. Es completamente inevitable. Cuando me hallo frente a Dios y a su santidad y contemplo la vida que he de vivir, me veo a mí mismo, mi incapacidad y desesperanza tales o totales. Descubro lo que soy espiritualmente y esto me hace llorar. Pero no basta esto. El que se ve tal como es después de haberse examinado a sí mismo y a su vida, debe también necesariamente llorar por sus pecados, por lo que hace. Ahora bien, los expertos en la vida espiritual siempre han recomendado el autoexamen. Todos lo recomiendan y practican. Dicen que es bueno dedicar unos momentos al final del día a meditar acerca de sí mismo, pasar breve revista a la vida y preguntar: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he pensado? ¿Qué he dicho? ¿Cómo me he comportado con los otros? Si se hace esto todas las noches, se descubrirá que uno ha hecho cosas que no debiera haber hecho, que uno ha fomentado pensamientos, ideas y sentimientos indignos. Y al caer en la cuenta de esto, el cristiano se siente lleno de un sentido de pesar y dolor por haber sido capaz de pensar y hacer semejantes cosas. Y esto lo hace llorar. Pero no se contenta con lo que ha hecho, sino que medita en sus acciones, estado y condición de pecado. Y al hacerlo debe experimentar lo que dice Romanos 7. Debe llegar a esta consciente de los principios malos que hay dentro de él. Debe preguntarse: ¿qué hay en mí que hace que me conduzca como lo hago? ¿Por qué me irrito tanto? ¿Por qué tengo tan mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué tengo estos pensamientos hostiles de celos y envidia? ¿Qué hay dentro de mí? Y descubre esa lucha en sus miembros y le desagrada y llora por ello. Es completamente inevitable. Estas no son imaginaciones, es la realidad. Lo que la experiencia enseña es una prueba a fondo. Si no quiero aceptar esta enseñanza, quiere decir que no lloro y que por tanto no soy uno de los que, dice nuestro Señor, son bienaventurados. Si considero que esto no es más que morbosidad, algo que nadie debería hacer, entonces digo bien a las claras que no soy espiritual, que no soy como el apóstol Pablo y todos los santos, y que contradigo la enseñanza del Señor Jesucristo mismo. Pero si lamento estas cosas en mí mismo, lloro de verdad. Pero el cristiano no se detiene ni siquiera en esto. El verdadero cristiano es el que llora también por los pecados de otros. No se detiene en sí mismo, ve lo mismo en otros. Le preocupa el estado de la sociedad y el estado del mundo. Y al leer los periódicos no se detiene en lo que ve ni simplemente expresa desagrado por ello. Llora por ello, porque los hombres viven de esta manera. Llora por los pecados de los demás. En realidad va todavía más allá para llorar por el estado del mundo entero cuando ve la confusión moral
infelicidad y sufrimiento del género humano. Y cuando ve tantas guerras y rumores de guerras, ve todo el mundo vive en una condición insana e infeliz, sabe que todo esto se debe al pecado y llora por ello. Por esto lloró nuestro Señor. Por esto fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Por esto lloró en la sepultura de Lázaro. Vio esa cosa tan horrible, fea y necia llamada pecado, que había hecho acto de presencia en la vida e introducido la muerte en la vida, que había trastornado la vida y la había vuelto infeliz. Lloró por esto, gimió en espíritu, y al ver la ciudad de Jerusalén que lo rechazaba y con ello se atraía la destrucción, también lloró. Lloró por todo esto. Y el que le sigue, todo aquel que ha recibido su naturaleza, también llora. En otras palabras, debe llorar por la naturaleza del pecado, porque ha entrado en el mundo y ha conducido a tan terribles resultados. Y en realidad llora porque entiende algo de lo que significa el pecado para Dios y el aborrecimiento y odio tan totales que Dios siente por él. Esta cosa terrible que clavaría, por así decirlo, en el corazón de Dios si pudiera, esta rebelión y arrogancia del hombre, el resultado de escuchar a Satanás, lo entristece y llora por ello. Aquí tenemos pues la enseñanza del Nuevo Testamento respecto a este punto. Esto significa llorar en el sentido espiritual en el Nuevo Testamento. Quizá la mejor manera de expresarlo es así. En la antítesis misma del espíritu, mente y perspectiva del mundo, el cual, como dijo nuestro Señor, ríe ahora, miremos al mundo, incluso en tiempos de guerra. Todavía trata de no considerar la situación verdadera, de no hacer caso de ella para ser feliz. Comamos, bebamos y regocijémonos, es su consigna. Ríe, dice. No pienses en estas cosas. Llorar es exactamente lo contrario. La actitud del hombre cristiano es esencialmente diferente. No nos vamos a detener aquí, sin embargo, porque de lo contrario nuestra descripción del cristiano sería incompleta. Nuestro Señor en estas bienaventuranzas hace una afirmación completa y debe tomarse como tal. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. El que llora es verdaderamente feliz, dice Cristo. Esta es la paradoja. ¿En qué sentido es feliz? Bien, llega a ser feliz en un sentido personal, en el que verdaderamente llora por su estado y condición de pecado. Ese es el que se va a arrepentir. En realidad ya se está arrepintiendo. Y el que se arrepiente de verdad, como resultado de la acción del Espíritu Santo en él, va a ser sin duda conducido hasta el Señor Jesucristo. Una vez vista su condición irremediable y pecaminosa, busca un Salvador y lo encuentra en Cristo. Nadie puede verdaderamente conocerlo como Salvador y Redentor personal a no ser que antes sepa qué es llorar. Solo el que exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puede luego añadir, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esto es algo que sigue como el día sigue a la noche. Si lloramos de verdad, nos regocijaremos. Seremos hechos felices, recibiremos consolación, porque cuando uno se ve a sí mismo en esa condición de desesperanza absoluta, el Espíritu Santo le revela al Señor Jesucristo como su satisfacción perfecta. Por medio del Espíritu ve que Cristo ha muerto por sus pecados y se ha constituido en abogado suyo en la presencia de Dios. Ve en él la solución perfecta que Dios le ofrece y de inmediato se siente consolado. Esto es lo sorprendente en la vida cristiana. El pesar más hondo conduce al gozo. Y sin pesar no hay gozo.
Esto es así no solo en la conversión, es algo que sigue siendo verdad en el ocaso del cristiano. En el caso de todo cristiano, se ve culpable de pecado y al principio esto lo abate y lo hace llorar. Pero esto a su vez lo hace volver a Cristo y en cuanto vuelve a Cristo, la paz y felicidad vuelven también y se siente consolado. Estamos frente a algo que se cumple de inmediato. El que llora de verdad es consolado y feliz. Y así pasa la vida cristiana. Lágrimas y gozo, pesar y felicidad. Y la una conduce de inmediato a la otra. Pero no se ofrece al cristiano solo este consuelo inmediato. Hay otro consuelo que podríamos llamar la esperanza bendita, que Pablo menciona en Romanos 8 y a la que ya hemos aludido. Dice que en la actualidad incluso los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Prosigue y confiados en que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, cuando el cristiano contempla al mundo, o incluso cuando se contempla a sí mismo, se siente infeliz, se queja en espíritu, conoce algo de la carga del pecado que se ve en el mundo y que los apóstoles y el Señor mismo experimentaron, pero se consuela de inmediato. Sabe que la gloria ya llega, sabe que llegará el día en que Cristo regresará y el pecado quedará excluido de la tierra. Habrá nuevos cielos y nueva tierra, donde la justicia morará. ¡Oh, bendita esperanza! Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero, ¿qué esperanza tiene el que no cree en estas cosas? ¿Qué esperanza tiene el no cristiano? Miremos el mundo, leamos los periódicos. ¿Con qué pueden contar? Hace 50 años contaban con el hecho de que el hombre mejoraba rápidamente. Ahora ya no se puede contar con esto. No se puede contar con la educación, no se puede contar con las Naciones Unidas, lo mismo que no se pudo contar con la Liga de Naciones. Todo se ha intentado y todo ha fracasado. ¿Qué esperanza le queda al mundo? Ninguna. El mundo de hoy no ofrece consuelo. Pero para el cristiano que llora por el pecado y por el estado del mundo, hay este consuelo. El consuelo de la bendita esperanza, la gloria que llegará. De modo que incluso aquí, aunque se lamenta, es también feliz debido a la esperanza que posee. Hay esa esperanza final en la eternidad. En ese estado eterno seremos completamente bienaventurados. Nada perturbará la vida, nada nos apartará de ella, nada la echará a perder. Ya no existirán el pesar y las lamentaciones, las lágrimas desaparecerán y viviremos sumergidos en el esplendor eterno y experimentaremos gozo y felicidad puros e inmarcesibles. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuán cierto es esto? Si no conocemos esto, no somos cristianos. Si somos cristianos, lo conocemos. Conocemos este gozo de los pecados perdonados y del estar conscientes de ello. El gozo de la reconciliación, el gozo de saber que Dios nos acepta de nuevo cuando nos hemos apartado de Él, el gozo de contemplación de la gloria que nos espera, el gozo que procede de la expectación del estado eterno que viene. Tratemos pues de definir al que llora. ¿Qué clase de hombre es aquel? Es un hombre apesadumbrado, pero no malhumorado. Es un hombre triste, pero no infeliz. Es un hombre grave, pero no formal. Es un hombre sobrio, pero no hosco. Es un hombre serio, pero nunca frío ni alejado. Su gravedad va acompañada de cordialidad y atractivo. Este hombre, en otras palabras, siempre está serio, pero no de aparentar esa seriedad. El cristiano verdadero no es nunca un hombre que ha de aparentar tristeza o jovialidad. No, nunca. Es un hombre que mira a la vida con seriedad, la ve bajo el punto de vista espiritual y ve en ella el pecado y sus efectos.
Es un hombre serio y sobrio. Su punto de vista es siempre serio, pero debido a estas ideas que tiene y a su comprensión de la verdad, posee también un gozo inenarrable. Es pues como el apóstol Pablo, quien gemía dentro de sí mismo y con todo era feliz debido a su experiencia de Cristo y de la gloria venidera. El cristiano no es superficial en modo alguno, sino es fundamentalmente serio y feliz. El gozo del cristiano es un gozo santo. La felicidad del cristiano es una felicidad seria. Nunca es su semblante superficial de felicidad y gozo. No, nunca. Es un gozo solemne, un gozo santo, una felicidad seria. De modo que, si bien es serio y sobrio, nunca es frío ni alejado. En realidad, es como nuestro Señor mismo, quien gemía, lloraba, y sin embargo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y se sobrepuso a la vergüenza. Ese es el hombre que llora. Ese es el cristiano. Ese es el tipo de cristiano que se vio en la iglesia del pasado cuando la doctrina del pecado se predicaba y subrayaba y no se apremiaba a los hombres que se decidieran algo de inmediato. Una doctrina profunda acerca del pecado, del gozo, producen como consecuencia ese hombre bienaventurado y feliz que llora y al mismo tiempo es consolado. La forma de experimentar esto, obviamente, es leer las Escrituras, estudiarlas y meditarlas, orar a Dios para que su Espíritu nos revele el pecado que hay en nosotros y luego que nos revele al Señor Jesucristo en toda su plenitud. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.